Salmos 103, del 1 al 5. Salmos 103, del 1 al 5. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Señor en esta mañana a cada uno de los que estamos acá lo siguiente: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú, dice ahí, rejuvenezcas como el águila. Amén. Vamos a leer el último versículo que creo que es maravillosamente esencial para la vida de cada uno de los hijos de Dios. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué preciosa promesa que el Señor nos da en esta mañana. Podemos tomar asiento, amados hermanos. El día de hoy el Señor nos permite tener, basado en esta porción de la Biblia, el siguiente tema. En el contexto de lo que estamos viviendo hoy por hoy, creo, sin temor a equivocarme, que la realidad a nivel local, a nivel nacional como internacional, pone a pensar a muchos, pone a pensar a pequeños y a grandes, pone a pensar a todos ciudadanos sin importar el estrato social del que estemos hablando, sin importar la religión que esté profesando. Y creo yo que el temor ha inundado muchas vidas, corazones, y eso está provocando secuelas, trastornos, eso está provocando un decrecimiento en la vida emocional de los seres humanos. Por eso el tema que el Señor nos permite traer en esta mañana, en base a esta porción del Salmo 103 del 1 al 5, es un aliciente en tiempos difíciles, un aliciente, algo que va a refrescar, algo que nos va a aliviar, algo como un ungüento, algo que es como medicina al alma. Alguien que sufre de reuma o sufre de dolores de hueso sabe lo que significa una medicina especialmente para evitar el dolor. Realmente eso es un aliciente, no sentir dolor, no sentir ese peso que puede provocar los estragos que hoy en día estamos enfrentando como sociedad. Por eso el tema para el día de hoy es un aliciente en tiempos difíciles. Y a manera de introducción podemos resaltar de este hermoso salmo, de los versículos que hemos tomado, que el mismo pide más devoción que exposición. En otras palabras, lo que pide es que haya más interiorización del mismo, que sea algo experimental, más que simplemente repetirlo por repetir, más que exponerlo por exponer, que sea algo vivencial, tal como el autor de este hermoso salmo nos permite entender. En ese sentido, tenemos en este poema una de las más gozosas composiciones del Salterio. A pesar del título, como bien usted lo puede leer también en su Biblia, que dice alabanza por las bendiciones de Dios, a más del título, aún los exégetas más conservadores están de acuerdo en que fue compuesto después del regreso de Babilonia. El salmista comienza expresando sus emociones personales en esta hermosa porción de la palabra de Dios, de manera tal que esta lectura llega a nuestras vidas hoy por hoy como un aliciente. Yo no sé cuál será el tipo de conflicto o problema que tú en estos momentos estás experimentando en tu contexto familiar, en tu contexto personal, pero Dios sí lo sabe. Y uno de los factores comunes que hoy en día todo ciudadano, no solo aquí en este país, sino que en el mundo entero está enfrentando es el temor
a los efectos de esta ola pandémica llamada coronavirus y que ha generado una temática recurrente a lo largo de todo el 2020 de hablar no solo a nivel de noticias, de impacto económico, de impacto social, sino también a nivel de impacto espiritual. La Iglesia ha sido llamada a reflexionar sobre este evento mundial que quien lo ha permitido es el Señor, porque nada se hace sin la voluntad de Él. Y el propósito a resaltar detrás de ello es lo que como hijos de Dios debemos nosotros sacar a limpio en nuestras vidas. Sin más preámbulo en esta introducción, el salmista habla aquí consigo mismo. Es una expresión, es un relato interno y que vale la pena, creo yo, que meditar en estos versículos. Y no es necio el que así está hablando consigo mismo. Si usted en un momento dado se identifica al igual que el salmista y se pone a meditar de todo lo que, a pesar de lo transcurrido, Dios ha hecho en su vida, realmente va a ser de sabio y no de necio, porque usted va a reconocer el poder, la omnipotencia del eterno y soberano Dios. Vamos a hablar en esta mañana entonces sobre dos aspectos importantes ante la temática que el Señor nos permite traer, un aliciente en tiempos difíciles. Dígale a su hermano que está al lado, hoy el Señor nos trae un aliciente en estos tiempos difíciles. Hoy el Señor trae a tu vida como a la mía un aliciente. Amén. Y lo primero que vamos a tomar de los versículos leídos son los dos, el 1 y el 2, que dice, para recordarlo, bendice alma mía a Jehová. Mire quién está hablando en primera persona, el salmista inspirado por el Espíritu Santo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso este primer punto de esta estructura el día de hoy trae como un subtema llamado la acción del cristiano. La acción que tú y yo debemos de tomar, la acción que todo hijo de Dios debe de tomar y la acción que vemos del salmista después de toda esa experiencia traumática es decirle, hablando consigo mismo, a su alma, bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, su santo nombre. Y eso es digno de imitar. Y creo yo que si el ser humano, desde que fue creado hasta el día de hoy, estructuralmente no ha sido modificado, porque el autor es Dios, y creo yo que su estructura emocional, su estructura sanguínea, ósea y todos los sistemas que conforman al ser humano no han cambiado. No hay diferencia. El ser humano por esencia, desde el tiempo de David o del tiempo de Abraham o del tiempo de Noé, del tiempo de Adán mismo, a la fecha no ha cambiado como esencia, porque su problema sigue siendo el mismo y es almático. Observemos en la porción bíblica cómo se estimula el salmista. Qué lindo, él mismo, conocedor de la verdad, como todo hijo de Dios debe de tener esa responsabilidad, él mismo se estimula a sí mismo a bendecir y alabar a Dios. Muchas veces nuestra alma quiere alabar a Dios, bendecir a Dios, y nuestro cuerpo no. Y ahí es donde el ejemplo que tenemos es claro. Aquí hay una estimulación clara en donde el salmista busca que todo su ser lo alabe a Dios. Y por eso repito lo que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses nos permite comprender la estructura que tiene el ser humano. La estructura. Y dice este versículo 23 de Primera de Tesalonicenses 5: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí usted ve cómo está compuesto el ser al que el salmista se refiere. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A una manera de referencia complementaria
lo que leíamos hace un momento en el Salmo 103, en el versículo 1, nos permite comprender que usted no puede alabar a Dios si no lo hace de manera integral. No es coherente que usted diga, mi alma alaba a Dios y su cuerpo no, porque nuestros cuerpos deben de ser presentados como sacrificios vivos delante del Eterno. O sea, todo lo que usted hace con su ser debe de ser para darle honra, gloria y honor a Dios, sin importar la circunstancia, sin importar nada de ello. Por eso el salmista dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y usted tiene que, al igual que yo, comprender en esta mañana que nuestra alabanza debe de ser integral. Integral, lo que hago con mis manos, lo que digo con mi boca, lo que ven mis ojos, todo mi ser, al interior también debe de alabar y glorificar el nombre de Dios. Tanto así que podemos regresar al Salmo 33 y ver en el versículo 21 lo que el mismo salmista nos hace ver en referencia a este tipo de alabanza que todo hijo de Dios debe de realizar. Y dice el versículo 21 del Salmo 33, por tanto, en él se alegrará nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que se refiere al alma, donde están anidadas las emociones, porque en su santo nombre hemos confiado. Es Jehová quien debe de ser bendecido. El Padre eterno debe de ser bendecido. El Dios omnipotente debe de ser bendecido, y es toda la persona cristiana la que ha de emplearse en esta bendita tarea. Cuando usted viene a la casa de Dios, o cuando usted está en su casa propiamente hablando y está adorando a Dios, usted tiene que concentrarse en lo que está haciendo. A veces está el cuerpo, pero la mente está en otro lado. A veces está usted repitiendo con su boca una alabanza, pero su corazón tal vez está pensando otro tipo de cosas. Si usted lo hace en la casa de oración, o lo hace en su casa, o lo hace en su trabajo, porque se da de repente una pausa para ello, usted tiene que hacerlo con entendimiento, con sabiduría, haciéndolo de tal manera que todo su ser alabe al eterno y soberano Dios. Yo siempre lo he dicho, el Señor Jesús no entregó en la cruz del Calvario el dedo, o entregó el pie, o entregó una mano. Él se entregó a sí mismo, se entregó completamente, derramando hasta su última gota de sangre, para que tú y yo podamos tener la bendición y el privilegio de vivir por la eternidad delante del eterno y soberano Dios, si lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, la acción del cristiano, de acuerdo a lo que el Señor nos permite ver en este hermoso Salmo 103, es bendecir con todo su ser, estimularse a sí mismo, basado en el conocimiento de la palabra, para que todo su ser le alabe al eterno y soberano Dios, para que lo bendiga. ¿Cuándo fue la última vez que usted bendijo al Señor? A veces nos olvidamos de eso y creemos que Dios no necesita que le expresemos de nuestro corazón una bendición. ¿Usted cuándo fue la última vez que dijo, Señor, te bendigo? Bendice mi alma al eterno y soberano Dios. Eso para el Señor es música, es poesía, es experiencia de que un hijo de Dios tiene realmente intimidad con Él. Y el salmista lo tenía. Y por eso el Señor lo deja expresado entre las páginas de la Biblia cuando se refiere a David como un varón conforme a mi corazón. Y eso es maravilloso, amado hermano y amigo, que usted y yo lo tengamos presente. Entonces, lo primero es la acción del cristiano. Usted tiene que, al igual que yo, alabar al Señor de manera integral. Dentro de este aliciente que estamos recibiendo en esta mañana, lo primero que tenemos que tener presente es, para que esto sea real en nuestras vidas, tenemos que adorar a Dios de manera integral. Lo segundo que vamos a hacer, ya que recibimos ese aliciente en estos tiempos difíciles, a más de accionar como hijos de Dios, es también comprender los tiempos frente a la acción del cristiano. ¿En qué tiempos el cristiano tiene que accionar de esta manera? ¿En qué tiempo el salmista reacciona de esta manera ante una situación que no era nada sencilla por lo que habían atravesado? Creo yo que ninguna crisis trae una sonrisa de oreja a oreja. Toda crisis que normalmente el ser humano atraviesa, la podemos tal vez ilustrar
como algo oscuro, con telaraña, algo tenebroso, algo macabro, algo que va a traer dolor, algo que va a traer secuelas que tal vez nos acompañarían por mucho tiempo. Y David tiene experiencias muy grandes desde el vientre de su madre. David enfrentaba crisis y crisis. David en su adolescencia enfrentó crisis, en su juventud enfrentó crisis, como rey enfrentó crisis, como padre enfrentó crisis, como esposo enfrentó crisis, como ser humano él enfrentó crisis. Y sin embargo, podemos ver este salmo que nos permite ubicarnos en donde él puede darle a conocer a los lectores de esta palabra que a pesar de las crisis, él tomó una acción, pero supo reconocer los tiempos frente a la acción. Veamos el versículo que nos va a invitar, que es del 3 al 5, téngalo ahí abierto, porque vamos a ir leyendo de a poco. Como se provee a sí mismo, David, de materia abundante para bendecir, agradecido a Dios. Antes de leer el versículo 3, veamos el versículo 2 en la parte final, cuando dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Si bien es cierto, David se estimulaba a sí mismo, pero él tenía una expresión importante que nos catapulta a poder ver los tiempos. ¿Cuántos beneficios Dios ha dejado en tu vida y en la vida de los tuyos? Ha dejado 1, 2, 3, 100, no sé, 1000. ¿Cuántos beneficios? El mismo hecho de estar sentado hoy acá ya es un beneficio por qué agradecerle. Por tener la vida, por tener a la familia alrededor, por tener salud, por tener un pan que llevarse al estómago, por tener un techo, por tener una cama, por tener cómo caminar, por tener cómo ver. Son muchos beneficios que recibimos. Aparte de eso, usted puede sacar una lista interminable de todas las maravillas que Dios ha hecho. Y el mismo salmista una vez dijo, es innumerable, son innumerables tus maravillas, tal así que no las puedo enumerar. ¿Quién podrá enumerar las maravillas y los beneficios de Dios? No nos alcanzaría la vida para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Por lo tanto, David aquí utiliza una materia como insumo abundante para bendecir agradecido a Dios y le dice a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios. Usted no puede olvidar de Dios, de dónde Dios lo sacó. Usted no puede olvidar quién era usted antes de venir a Cristo Jesús. Usted no puede olvidar hacia dónde va con Cristo Jesús. Usted no puede olvidar que es el Señor quien lo tiene con vida. No puede olvidar que es el Eterno el que le ha dado la oportunidad de desarrollar una familia, si fuera así, o de tener una familia, de tener un trabajo, de vivir, de respirar. Hay mucha gente que ya no puede respirar, hay gente que no puede caminar, hay gente que no tiene para comer, hay gente que ya no tiene nada que hacer porque ya partió también de esta tierra. En medio de eso, para poder identificar estos tiempos, es tiempo del cristiano ante la acción de ver soluciones en sus vidas. A veces pasamos la vida quejándonos, a veces pasamos la vida solamente renegando y renegando, pero el Señor te dice hoy, haz un alto a tu vida y mira las soluciones. Mira las soluciones. Versículos 3 y 4 dice lo siguiente. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Nosotros cuando llegamos a esta tierra venimos destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra. ¿Usted ve el libro de Romanos? Ahí está clarito. Nacimos destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo aquí vemos cómo el salmista eleva este atributo de misericordia de Dios y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Por eso es tiempo de ver soluciones. Los problemas están a la orden del día y no importa tu condición, los problemas siempre van a estar ahí, siempre. Y muchas veces están mal canalizados. ¿Cómo lo enfrentamos? A veces ni siquiera los queremos enfrentar y sabemos que los problemas están ahí. Y todo esto lleva al ser humano a caer en un estado emocional nada saludable, porque no está buscando la fuente de la solución. Y la solución a todos los problemas que el ser humano experimenta en esta tierra, solamente va a encontrarlo en Dios.
no lo va a encontrar en drogas, no lo va a encontrar en alcohol, no lo va a encontrar en prostitución, ni en pornografía, ni en adulterio, ni en fornicación, ni en nada de ello, ni en la fama, ni en el dinero está la solución a los problemas que tiene el hombre. Por eso acá tenemos nosotros que ver claramente cuál es el canal correcto para poder enfrentar los problemas. ¿Algún miembro del grupo familiar ha sufrido depresión alguna vez? ¿Usted se ha preguntado si alguien cercano a usted, un amigo, un familiar, o usted mismo experimentó alguna vez un estado de depresión? ¿Cómo lo han superado? ¿Cómo lo han superado? Y creo que son respuestas personales que cada uno lo tiene en sí. La depresión se ha convertido en una enfermedad común. Hoy en estos tiempos, más que nunca, la depresión ha cogido un gran auge. Cuando usted escucha las noticias que alguien se va a lanzar de un puente porque no tiene para pagar el alquiler, cuando alguien coge y mata a sus hijos y después se mata porque no tiene para comer, cuando alguien decide envenenarse porque se ha quedado sin trabajo, y así podemos seguir sacando una lista interminable de acciones en donde ha sido evidenciado el poder de la depresión en la vida del ser humano. La depresión es una enfermedad muy común. Depresión significa, según el diccionario, hoyo, hundimiento, alguien que cae en algo muy profundo. Eso, de acuerdo a los entendidos, es depresión. Es algo como ir caminando, si lo ilustramos de esta manera, por la vida. Vamos caminando en un día de primavera, en un día de sol, muy radiante, y de pronto se cae en un hueco de manera inesperada y no tiene fuerzas para salir del fondo. Hay gente alrededor nuestro, y muchos cristianos también, que han caído en este tipo de situación mental. La depresión no es otra cosa que la impotencia y la falta de esperanza que las personas sienten ante un evento inesperado y triste. En otras palabras, frente a esa incapacidad para encarar la realidad, la persona decide escapar de ella para irse a vivir al mundo emocional del sufrimiento y el lamento. Si David en su condición hubiese hecho esto, y que creemos que en algún momento tal vez estuvo experimentando de manera así muy por arriba la depresión, pero lo experimentó. Pero él encontró refugio en Dios. Cuando su padre no creía en él, cuando sus hermanos no creían en él, cuando el mismo rey lo veía como poca cosa, cuando los soldados se reían de él, se va delante de Goliat y Goliat también lo ridiculiza. En otras palabras, la sociedad lo marginaba. David se pudo haber sentido, bueno, adiós mundo cruel, porque aquí nadie me quiere. Mas sin embargo, David, según la historia que relatan los libros del pueblo judío, a David se lo tenía en su juventud como el loco del bosque, como el loco del campo, porque David hablaba solo. David pasaba hablando solo. Eso es lo que la gente que no tiene capacidad de discernimiento en el espíritu le dice a otro cristiano: eres un loco. A David lo tenían como el loco. No, lo que pasa es que David encontró refugio, encontró una solución a sus problemas, y su solución estaba en Dios. No estaba en otra situación, no había en otro lugar solución para la vida de David. La depresión, en cambio, acá arranca la esperanza de quienes la padecen cuando no encuentran una solución clara. No obstante, ningún problema es eterno y no existe nada que Dios y nosotros no podamos resolver en las fuerzas que Dios nos da. Los momentos tristes llegan. ¿Cuánta gente ha experimentado en el 2020 tristeza? Muchos por pérdidas de familiares y otros porque simplemente no pude ir a la universidad este año. Son realidades distintas, pero existen ahí, están ahí. Los momentos tristes llegarán, los momentos felices también, pero a veces más nos sumergimos en la tristeza, más en la tristeza. Yo muchas veces ilustro de esta manera y creo que ya lo he mencionado antes. Si usted coge una hoja blanca y le pone un punto en el centro con una pluma, y usted se la da a cualquier persona a su alrededor y le dice a alguien: ¿qué ves ahí? Y casi el 99% dice un punto en la hoja. ¿Y por qué pasan estas cosas? Porque la esencia del ser humano siempre se inclina a ver lo malo, lo negativo, lo complejo, lo difícil, y no vemos lo que Dios pone a nuestro alrededor.
y Dios pone muchas bendiciones y beneficios a cada uno de nosotros. Nuestra actitud va a marcar la diferencia. Cuando nuestros lentes están empañados, están sucios, están oscuros, solo vamos a ver negro por todos lados. Todo vamos a ver oscuro. Mas cuando son transparentes, están limpios y resplandecen, la realidad es que podemos ver victoria en Cristo Jesús. Es que podemos ver triunfo en Cristo Jesús. Es que podemos ver luz al final de este túnel que tal vez se llama prueba, que se llama crisis, que se llama adversidad, que se llama cualquier tipo de situación a la cual usted le pueda poner un nombre en esta mañana. Tenemos la certeza de que Dios es nuestro ayudador. Y a lo largo de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, el Señor lo dice: hijitos, por favor, no teman, yo estoy con ustedes. Hijitos, por favor, ¿qué parte no entienden que voy a estar con ustedes hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo? Yo soy tu ayudador, le decía Isaías, tu salvador, tu protector. Yo soy el que te da cobija, el que te da alimento. ¿Qué más necesitas? Pero es difícil a veces recordar eso. David lo recordó y por eso se estimulaba y le decía a su alma: bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová. Cada versículo de este Salmo 103 comienza con elementos imprescindibles que nos permiten a nosotros en este momento evitar la depresión. Por ejemplo, usted encuentra ahí: bendice, sea agradecido, pide perdón a Dios, Él te sana, Él te liberta y Él te colma de bendiciones. Y esa es la palabra de Dios para nosotros en estos tiempos difíciles, tiempos adversos. El que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Hoy vamos a recordar la hermosa, maravillosa expresión de amor. Vamos a recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en el evento de la Cena del Señor. Y cuando nosotros traemos a la memoria, como dice la palabra de Dios, traemos a la memoria lo que representa el pan, representa el cuerpo de Cristo. Esa es una promesa en Isaías 53. Es una promesa que por las llagas de Cristo, por ese cuerpo que fue golpeado, que fue lastimado, enllagado, lacerado, fue realmente torturado, por ese cuerpo, ahí dice que Él tomó nuestras enfermedades y dolencias. Y aquí el salmista nos hace ver algo importante: Él sana tus dolencias. Pero a veces andamos con enfermedades por todos lados porque nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de lo que Dios ha dado a nosotros. Incluso te invito a ver Santiago 5:15, que dice lo siguiente. Santiago 5:15, y siempre lo utilizamos cuando hay alguien enfermo entre nosotros, y dice la palabra de Dios: y la oración de fe salvará al enfermo. Y dice también: y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es tiempo de ver soluciones, amados hermanos. Es tiempo, en medio de la adversidad, de ver soluciones. Si usted ve las soluciones en Dios, dele un gloria a Dios en este momento. Amén. Sin importar la adversidad, sin importar lo difícil que esté experimentando. Él rescata de la fosa tu vida. Sin Cristo, dice Juan 3, del 17 en adelante, estamos condenados. Y una persona condenada tiene un lugar específico donde va a ir por la eternidad, y es al lago de fuego, al lago de sufrimiento, porque no ha creído en el Hijo de Dios. Cuando llegamos a Cristo Jesús, somos sacados de ese pozo, somos sacados de esa esclavitud, de esa oscuridad, somos sacados de ese lodo del pecado que nos tenía ciegos, sordos y mudos, que nos tenía como títeres de Satanás. El Señor nos ha sacado de ahí. Y por eso le alabamos, por eso le adoramos, por eso como Job, como referencia lo leo, así como Job dice en Job 33:24 lo siguiente: que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Y el versículo 28 dice: Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. De ahí nos sacó Dios, de la condenación, del sepulcro, de la oscuridad y de las tinieblas. En medio de todo esto, amados hermanos, el Señor en esta mañana no solo quiere que tú y yo veamos soluciones, sino que también veamos fortalezas. Por un lado, el Señor te dice: hay un aliciente,
que llega a tu vida en este día, en tiempos difíciles. Y por eso te dice el Señor, hay una acción que tienes que realizar. Estimúlate, anímate, busca refugio en mí, en mi palabra, adórame, alábame, porque todo ello tendrá que ver con por un lado, con las soluciones que están a tu alcance y por otro lado, con las fortalezas. Veamos el versículo 5. Dice el versículo 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alce la mano a quien no le gustaría verse joven toda la vida. ¿A usted le gustaría verse joven toda la vida? A todos nos gustaría vernos jóvenes toda la vida, ¿no? No sea mentiroso, alce la manito, diga la verdad. Si usted quiere verse joven toda la vida, ¿que será pecado eso? Yo creo que por eso hacemos ejercicio, por eso comemos sano, por eso dormimos 8 horas, por eso hacemos todas las cosas para mantenernos jóvenes. Y mira lo que el Señor te dice en esta mañana: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, yo creo que esto no hay que entenderlo tan literalmente, porque está establecido dentro del proceso biológico. El envejecimiento es natural, porque algún día tenemos que dejar esta materia. Pero el Señor acá se refiere a algo que trasciende la materia y se refiere al espíritu. Hay gente que tiene 70, 80 años y tiene un espíritu joven, a veces decimos, ¿no? Que tiene vitalidad, que tiene esas ganas de seguir viviendo, trabajando, sirviendo al Señor. Hay otros que tienen 20 años y ya parecen, aunque no le gusta a mi esposa que diga esta expresión, pero como ya no está aquí, dice que no, que a veces parecen años viejos. Jóvenes como años viejos, no, pues hermano, el joven es vitalidad, tiene que tener más ánimo, ¿no? Para seguir adelante siempre. Entonces yo creo, amado hermano, que el Señor nos va a explicar en esta mañana a la luz de su palabra qué quiere decir esto. Primero dice, en este vocablo hebreo, cuando habla de saciar de bien tu boca, cuando habla de saciar tu boca, aquí el vocablo hebreo es edei, que significa ornamentos o atavíos y no boca. Veamos qué dice Éxodo 33, 4 al 6. Éxodo 33, 4 al 6 dice lo siguiente: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. En el hebreo, esta palabra que encontramos en el Salmo significa atavíos, edei. Y quizás la mejor traducción que nos invitan algunos exégetas en este análisis del Salmo 103 es Kirkpatrick. Suena más a otro término como inglés, pero espero estar pronunciando correctamente, que significa el que te adorna completamente de cosas buenas. Es Dios que te adorna, es Dios que pone ornamento a tu alrededor de cosas buenas, porque como Padre, si recordamos las palabras de Jesús cuando le decía a sus seguidores: si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no nuestro Padre Celestial nos va a dar cosas buenas? Por eso esta traducción nos invita a pensar de este versículo leído en el Salmo 103, versículo 5, el que te adorna completamente de cosas buenas. ¿Cuáles son esas cosas buenas a tu alrededor por las cuales tienes que dar gracia en medio de cualquier situación? Esas cosas buenas, y en este caso dice incluso otro teólogo que describe en todo sentido, más que al salmista como tal, al mismo pueblo, un pueblo que ha sido prácticamente otorgado por el Señor solo cosas buenas, que al final de lo plural a lo singular
en medio de todo esto también nos podemos beneficiar como hijos de Dios. Cosas buenas el Señor nos ha dado, cosas buenas por qué agradecerle en todo tiempo y en todo momento. En este contexto, Sión había sido despojada de todo su esplendor por el invasor, pero ahora era restaurada totalmente ante su primera belleza. Cuando venimos a Cristo Jesús, todas las cosas se hacen nuevas, las cosas viejas quedaron atrás y el Señor dice: yo hago todo nuevo en tu vida. Entonces, cuando tú conoces esa palabra y llega un momento adverso en tu vida, tú tienes que recordar que el Señor te ha puesto cosas buenas a tu alrededor porque las hizo nuevamente. Todo lo ha hecho nuevamente y hoy es tiempo de darle gracias al Señor. Por eso es tiempo, amado hermano, de ver fortalezas a tu alrededor. Ve las fortalezas que Dios te ha dado. Te hizo una nueva criatura, te dio una nueva oportunidad de rehacer tu hogar, de rehacer las relaciones a tu alrededor, de empezar una carrera, de empezar con un nuevo trabajo, de empezar en un ministerio en la iglesia. El Señor te ha dado cosas nuevas por las cuales hay que darle gracias también. Por eso es importante de ver la capacidad que ahora Dios nos ha dado. Por eso es tiempo de ver fortaleza. Pero también dice el versículo 5 en la segunda parte: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fortaleza, amado hermano, fortaleza. Si esto se aplica también a la nación, en ese sentido al pueblo, en el contexto histórico, quería decir que Israel era en el desierto como una persona prematuramente envejecida. Israel ha pasado tantas situaciones difíciles y en el desierto se lo veía como alguien envejecido de manera prematura. Cuando tú ves a alguien envejecido de manera prematura a tu alrededor, cuando ves cristianos con la cabeza mirando hacia abajo, derrotados, amargados, frustrados, le pesa todo a su alrededor y Dios no nos tiene a nosotros para ello. Dios dice caminar mirando hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba, porque ahí está Cristo, ahí está tu Redentor sentado a la diestra de Dios Padre. ¿De quién vienen nuestras fuerzas sino de Jesucristo? ¿De quién va a venir ese ánimo sino de Jesucristo? ¿De quién va a venir la fortaleza sino de Jesucristo, que nos ha dejado su Espíritu morando en nosotros para que seamos fortalecidos? Por eso el Señor nos hace esta analogía de ver a cómo se lo veía a Israel en el desierto, empobrecidamente. Se lo veía a Israel prematuramente envejecido, se lo veía débil, se lo veía como una persona que no tiene ánimo por vivir. Y el pueblo de Dios no está llamado a eso, los hijos de Dios no están llamados a eso. Por eso el Señor nos hace ver esta promesa que se complementa con lo que dice el mismo Isaías en el 40:31 y dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y no se fatigarán. Pero ¿qué dice el Señor en ese versículo? Los que esperan. Hay gente desesperada por la situación y quiere tomar las cosas en sus manos y quiere hacerlo a su manera, y por lo tanto cada vez que tú tomas la decisión de alejar a Dios de estas decisiones ante la adversidad, te va a ir mal. Fuera de Dios nada es bueno, amado hermano. Usted tiene que comprender, al igual que yo en este día, que si nosotros tomamos las decisiones sacando a Dios, nos va a ir mal. Por eso dice que la promesa es para los que esperan en Jehová. Hay respuesta, hay fuerzas, hay alimento, hay nutrientes en la palabra de Dios, y por eso esto significa en nuestras vidas que nos va a llegar dentro de esa promesa nuevas fuerzas. ¿Quién no quisiera tener nuevas fuerzas? ¿Quién en estos momentos donde usted mira para el periódico, mira en las noticias, escucha la desgracia que pasó el día de ayer en Turquía, en Grecia, el terremoto, el tsunami? Eso ha
ahonda más la crisis que ya viven estos países en sí, el coronavirus encima, las malas administraciones encima, la maldad del hombre encima, y allá en Turquía no habrán cristianos, en Grecia no habrán cristianos, también hay, como lo hay acá, como lo hay hoy en día en casi todas las partes del mundo. Pero el Señor le dice a sus hijos: esperen las nuevas fuerzas en mí. No tomen decisiones por tomar. Es tiempo de ver fortaleza. Y nuestra fortaleza no está en nosotros mismos. Nuestra fortaleza está en Dios. Amén. Está en Dios. Por eso, amado hermano, en esta mañana el Señor nos ha dicho: yo, por medio de la palabra, les entrego un aliciente en tiempos difíciles. Yo entrego un remedio, si lo quieren ver así, una vitamina, si lo quieren ver así, un complemento vitamínico compuesto, si lo queremos ver así, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Si David lo pudo ver así, en medio de toda situación, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Si no es tu caso, tal vez será el caso de alguien cercano a ti. Y hoy el Señor te dice: no te quedes con ese aliciente, compártelo. Es tiempo de tomar acción. Y la primera acción es bendecir a Dios con todo nuestro ser. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Pero también es tiempo de ver frente a nuestras acciones, y es tiempo de ver soluciones. Es tiempo de ver lo que Dios nos dice. Todos los beneficios que yo te he provisto están a tu alcance para que los puedas observar. Pero también es tiempo de ver fortaleza. Entonces, amado hermano y amigo, Satanás quiere meterte en la cabeza que lo que viene en el 2021 es peor. Es peor. Eso dicen las noticias. Puede ser que sea peor, yo no digo que no. Puede ser que sea igual, puede ser que sea mejor, no lo sé. Pero sin importar aquello, Dios no me ha abandonado. Y Dios no te ha abandonado a ti. Y Dios no nos va a abandonar nunca. Amén. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de su palabra. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos. Damos honra, damos gloria y damos honor a ti, mi Dios y mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el aliciente que llega en tiempos difíciles. Pero tu aliciente, Señor, está en todo tiempo. Porque aunque estamos frente a un mundo que cambia, a un mundo que avanza, tu palabra permanece para siempre. Porque pasará cielo y tierra, pero tu palabra no pasará. Y hoy más que nunca, tú nos dejas evidencia de que esa palabra viva y eficaz, tal como lo hemos podido ver el día de hoy en ese relato del Salmo 103. A pesar de los siglos que han transcurrido, a pesar del tiempo transcurrido, hoy el Señor, tú, Padre eterno, a nuestras vidas has traído esa palabra fresca, tan fresca como hace 20 siglos, tan fresca como hace 6,000 años, tan fresca como si hoy, en esta mañana, recién hubiese sido dicha. Gracias, mi Dios y mi Rey. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir confiadamente: bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, el santo nombre del Eterno. Bendice, alma mía, a nuestro Padre Celestial, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy, Señor, tú has hablado a la vida de cada uno de mis hermanos, y en el nombre de Cristo Jesús,
Damos la honra y la gloria a ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo. Eterno y soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.